Pero la jueza no lo permite, pues se le ha dicho que te entreguen todo. Eso es sospechoso. Es sospechoso porque si tú tienes tus archivos en tu computador, estás haciendo investigaciones, tienes tus trabajos, tus ensayos, no le sacas un backup, claro. No tienes una copia. ¿Qué pasa si hay un apagón un día, claro, o un asalto o un incendio? Claro. ¿No es cierto? La tecnología es vulnerable frente a los hechos imponderables, pero también está el hecho de que la tecnología te da herramientas para protegerte. Entonces la Fiscalía, con mayor razón la Fiscalía del Perú tiene que protegerse, ¿verdad? Bueno, además dice la jueza, nosotros recibimos cerca de 3.000 bienes, o sea, se refiere a las pruebas, los documentos, lo que le entregaron, lo que le entregó la Fiscalía el 24 de febrero del año pasado, se refiere al 2009. Como era una gran cantidad, solo los recepcionamos sin verificar su contenido. La jueza dice que no verificó el contenido y después dice, no, tú me cambiaste lo que me entregaste. Yo no entiendo dónde está la solidez de lo que dice la jueza. Y otra cosa que me parece importante es este detalle. La jueza dice lo siguiente, aquí están las fotos tomadas por la cámara de seguridad durante el día que aparece en los USBs que ha habido esta modificación, ¿no? Porque eso se ha logrado detectar a través de un software muy moderno que se llama el Encase Forense, ¿no es cierto? Claro. Entonces ella les entrega a los congresistas y les dice, aquí están las fotos tomadas por la cámara de seguridad durante ese día en donde se ve la bóveda cerrada y el personal de vigilancia en su parte externa. Allí está y esas fotografías me dan a mí la seguridad de que yo no permití que me robaran. Y después dice lo siguiente, de acuerdo a las pericias e informes que posee el Poder Judicial, las fechas de un dispositivo electrónico pueden ser colocados de manera adulterada si previamente se cambia el reloj de la computadora. En realidad es un chiste, porque yo no sé si se puede cambiar exactamente el reloj de una computadora. Si es así, pues muy bien, tiene razón, pero también se puede cambiar el reloj de una cámara. Y también se puede cambiar la fecha de una fotografía que se imprime. Entonces, digamos, ese no es ningún argumento para justificar el problema que ocurrió, el gran problema que ocurrió en el además, Poder si tiene la copia Judicial. espejo y ella misma ha reconocido que no coincide con la copia espejo, es porque obviamente todo lo demás ya está... Son sus propias palabras. Son sus propias palabras. Están en los archivos de la comisión que investiga las pérdidas de los USBs. Ahora, según el fiscal Milla, cuando la Fiscalía inicia esta revisión de todo el material, la está investigando y todo, creo que se le vence el plazo, entonces pide una ampliación a la jueza le da la ampliación, y en el momento en que, habiéndolo anunciado además, porque creo que eso se preanuncia, iban a investigar el material que le correspondía a este material, específicamente el de Gianotti, estos dos USBs de la señora Gianotti. En ese momento, justo antes de comenzar, recibe una resolución de la jueza diciendo que anula su resolución anterior y le pide que le envíe en el acto todo el material. Entonces se interrumpe, el fiscal Milla no puede hacer la investigación, no puede abrir el material de Gianotti y entrega estos USBs tal cual, ya bueno, felizmente le habían sacado copia espejo, ¿no es cierto? Por supuesto. Y la jueza comienza a revisar el material, pero no revisa deja el material de Gianotti para el final, y lo deja y lo abre recién el 13, creo, de mayo. Estamos hablando que en febrero fue transferido este material, ¿no? Claro, y la manipulación se habría hecho el 4 de mayo, para que no se pueda... Entonces todo eso configura pues algo extraño. ¿Qué se saca de ahí? Hay realmente expresiones muy raras, pero digamos, yo quisiera pensar que aquí lo que está ocurriendo es que hay muchos malentendidos. Antes de pensar que fuerzas dentro de estos poderes, que son muy grandes, estos tres poderes de los que hemos conversado al principio, están interviniendo. ¿No es cierto? Porque, digamos, es absolutamente legítimo que se realice una copia espejo porque es un backup. O sea, lo hace un ciudadano común y corriente, incluso lo hacen los chicos con sus chistes, con sus cómics, ¿no es cierto? Con mayor razón, la Fiscalía Nacional. Se quiere anular la prueba de la copia espejo porque se quiere arguir pues un tipo de falla procesal. Pero vamos, hay una cosa que existe en el país, que es el precedente. En el caso de los Vladivideos,
Los Vladivideos fueron trasladados por el jefe del cine en ese momento, que era Vladimiro Montesinos, a la casa de uno de sus oficiales. El presidente de la República, a cargo en ese momento, el presidente Alberto Fujimori en ese momento, buscó por todo Lima al oficial que tenía guardadas las maletas con los videos. Luego de unos días encontró los videos, los llevó a Palacio de Gobierno, en funciones de presidente, manipuló, separó, se quedó con unos, se los llevó al Japón, otros los dejó en maletas. Esas maletas fueron halladas en Palacio de Gobierno cuando Fujimori se fue y luego su hija también dejó Palacio de Gobierno. Bien, allí llega un juez, hacen un reconocimiento, se los llevan al sótano del Poder Judicial y los Vladivideos se empiezan a sacar y se empiezan a lacrar judicialmente. Más manipulación no puede haber habido. Sin embargo, todos han sido elementos fundamentales para procesos que han terminado con la carcelería de la gente que cometió delitos. De acuerdo. Bueno, si hay otro tema, hoy día has publicado un artículo criticando una propuesta, una prepublicación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del ministro Cornejo, en la cual se propone limitar a 12 minutos la publicidad en la televisión por cable. He revisado efectivamente rápidamente el asunto y ¿cuál es, precisa tu opinión sobre ese tema? ¿A qué se debe esto? Lo primero quiero quejarme, Jaime, porque tú tienes 13 minutos de publicidad en tu programa y no me parece. En primer lugar, estás vulnerando las leyes, las normas ojalá tuviera 13. Cornejo. No llego a 13, ojalá tuviera. Mira, lo que propone el ministro Cornejo es lo siguiente, es regular la publicidad excesiva a 12 minutos la hora. En realidad, en el cable, y tú lo sabes muy bien, nadie pone 12 minutos porque espanta a su televidente, ¿verdad? Sin embargo, nuevamente el precedente de el gobierno, el gobernante, el Estado, metiéndose en la inversión privada, en una industria que está generando trabajo, que está dándole empleo a productoras locales y propiciando producciones locales. Pues es un problema pues del cable, es un problema de cable mágico. Es un problema entre privados. Entre privados. Es un problema entre el operador de cable y su contratante, ¿no es cierto?, que es un ciudadano que libremente decide a qué cablero elegir y contratar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es posible que con el argumento de regular empiecen a sentarse precedentes de intervención? Esto es la figura clarísima y a mí me parece inconstitucional de una intervención. Inconstitucional porque la Constitución actual, ¿no es cierto?, protege la inversión privada. Por otro lado, el cable es un negocio entre privados, pero además el cable le da al anunciante, que es el pequeño empresario, el mediano empresario, una tarifa mucho más posible para anunciar. La señal abierta encarece los gastos de publicidad de los medianos y pequeños, o al punto que ni siquiera les deja acceder. Por otro lado, el usuario de la señal de cable tiene entre 57 y 120 canales, de acuerdo a la tarifa que quiera pagar, ¿no es cierto?, para cambiar cuando un canal le da demasiada publicidad o le ofrece demasiada publicidad. El ministro de Transportes y Comunicaciones no ha acabado de vigilar la construcción de las carreteras básicas en nuestro país. Y hoy día en una conferencia de prensa ha admitido él mismo que este es un proyecto suyo, que es una propuesta suya porque él ve cable. Entonces, claro, está mirando la tele y no está haciendo su chamba, porque lo que tendría que hacer es preocuparse precisamente de su sector y no de meterse en un tema entre privados. Quizás lo que me preocupa, esté reflejando la preocupación de la señal abierta por la competencia del cable. Eso me preocupa, porque la señal abierta, cada canal, al aligerarse la banda que usa con la digitalización, va a tener varias otras frecuencias desde donde transmitir, entre 5 y 7 frecuencias más cada canal. El ministro Cornejo no ha hecho ni siquiera un ademán así democratizador, así aunque sea la finta, así como cuando Fujimori buscaba a Montesinos. No ha hecho nada para licitar por lo menos la mitad de esas frecuencias, o sea,
están licitando 3, pero tendrían que haber licitado por lo menos 15, ¿no es cierto? No ha hecho ni siquiera el gesto. Y sin embargo, ahora se empieza a preocupar por la publicidad en el cable. Yo creo que hay un problema serio, y es el siguiente. Se están preocupando mucho, y son muy cortoplacistas, los dueños de la señal abierta, al preocuparse por la torta publicitaria. Ellos dicen, uy, voy a tener 7 señales, 7 frecuencias, y nos vamos a jalonear la publicidad entre todos los de la señal abierta. Entonces encima la vamos a compartir con el cable de ninguna manera. Qué falta de confianza en el Perú, está creciendo, el Perú avanza. ¿Qué le pasa a Cornejo? No se ha dado cuenta. O sea que va a haber más plata para más publicidad para todos. Tampoco se ha dado cuenta que la economía de mercado se regula por el consumo y no por el mercantilismo ni por los intereses de otros. Bueno, eso sí, pues ojalá, sí, efectivamente, ese es un deseo, es un ideal. Cecilia, muchas gracias por tu participación en La Hora.